Muy buenos días y muchas gracias por su presencia esta mañana en el Consejo de Gobierno que hemos celebrado y que, lógicamente, al coincidir con un pleno de las Cortes de Castilla y León y a efectos también de facilitar su trabajo y la presencia del Gobierno, pues lo hacemos en las Cortes de Castilla y León. Me acompaña el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, porque trae 4 importantes temas de su competencia para poder explicar. Una ley de ordenación, coordinación de servicios, prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales. Una declaración de zonas afectadas en protección civil. Un decreto que desarrolla el régimen jurídico de aprovechamientos forestales en montes y la aprobación por decreto del Plan Infocal. Son 4 temas que justifican su presencia en esta rueda de prensa. Antes de nada, también señalarles que gran parte de los temas que traemos hoy y que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo de Gobierno se corresponden con compromisos que ayer mismo asumió el presidente de la Junta de Castilla y León ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León con motivo del debate de política general de la comunidad. Por tanto, hoy ya cumplimos una parte de los compromisos que ayer mismo asumió el presidente de la Junta de Castilla y León. En concreto, y por citarles algunos ejemplos, hoy se aprueba el proyecto de ley de ordenación, el anteproyecto de ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León, que ayer mismo anticipó el presidente de la Junta de Castilla y León. Se adjudica las obras de la futura residencia de mayores de Ávila por un importe de 27 millones de euros, que también ayer lo anticipó el presidente de la Junta de Castilla y León. Se amplía el crédito para facilitar a las entidades públicas las infraestructuras necesarias para impartir los nuevos grados que se han acordado con el presidente de la Junta y que ayer mismo también él anticipó, y se declara como zona afectada por riesgos y efectos de protección civil y inundaciones, como luego explicará el consejero, las áreas de referencia que él va a señalar y que ayer también anticipó el presidente de la Junta de Castilla y León. Digo con esto, por tanto, que en este contexto de todos los asuntos que traemos, pues se refleja nuestra idea de que ayer se asumieron muchos compromisos por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, que tenemos por delante un año muy importante de la legislatura. Él mismo nos lanzó el mensaje de exigencia a los miembros del Gobierno de Castilla y León para poder cumplir estos objetivos tan ambiciosos que se han planteado para este año, para esta hoja de ruta, y que comenzamos ese cumplimiento al día siguiente, el día de hoy, con la aprobación de varios acuerdos del Consejo de Gobierno, que es dar cumplimiento a lo que el propio presidente de la Junta de Castilla y León anticipó ayer en la sesión parlamentaria ante las Cortes de Castilla y León, lo que refleja también la utilidad de este propio debate desde el punto de vista que permite plantear ese horizonte de trabajo de exigencia para la Junta de Castilla y León y también de llevar a cabo esas iniciativas que hacemos en el día de hoy. Y ya sin más, pues paso a relatar lo que son los principales acuerdos que se han tomado. De todos ellos tienen documentación y, por tanto, no me extenderé mucho. En primer lugar, se conceden ayudas por importe de 20 millones de euros para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios menores de 20.000 habitantes. Un 40% de estos 20 millones de euros se asigna de acuerdo con criterios de corrección que tienen que ver con la tasa de paro y la despoblación de cada provincia, lo que refleja claramente nuestra idea de reforzar el compromiso con la igualdad en el territorio. De los 20 millones de euros del Fondo de Cohesión, los municipios con población superior a 1.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes recibían ayudas por importe total de casi 10.200.000 euros, mientras que los municipios con población inferior a 1.000 habitantes reciben el resto, 9.800.000 euros. Cada municipio beneficiario de este fondo de la Junta de Castilla y León deberá destinar la cuantía percibida a inversiones e infraestructuras y equipamientos, ya sea de servicios municipales mínimos y obligatorios o de servicios de interés comunitario local. Tienen ustedes en la documentación el detalle de distribución de estos 20 millones de euros por cada una de las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma. Se financian proyectos de acción humanitaria para actuar urgentemente en diversas áreas geográficas en situación de
crisis cronificada a nivel mundial. Se trata de 9 proyectos internacionales a realizar por varias ONGs con amplia experiencia en acción humanitaria por un importe global de 350.000 euros para actuaciones en diferentes zonas de África, América Central, América del Sur, el Caribe y Oriente Próximo. Las actuaciones previstas van encaminadas a garantizar el acceso a la alimentación, el agua potable y a la salud de personas afectadas por crisis humanitarias, entre otros objetivos. Tienen ustedes un detalle de todas esas actuaciones, hasta el total de las 9, que yo no paso a relatar porque lo tienen ustedes en la documentación. Se han movilizado como balance 2.000 millones de euros con cargo a la RIS3, lo que supuso un 7,3% mayor que el ejercicio inmediatamente precedente. De esa cuantía, el 24,5% corresponde a la Junta de Castilla y León, el 42,8% a las empresas privadas y el resto a otras administraciones de carácter institucional, hasta el total de fondos que hemos dispuesto. Esta inversión nos permite que Castilla y León ocupe hoy la tercera posición en términos de innovación sobre cifra de negocios dentro del contexto nacional y somos la quinta comunidad con mayor esfuerzo tecnológico en toda España. Se destinan 4 millones de euros para contratar 330 desempleados en 31 municipios mineros de León y de Palencia. Son recursos procedentes íntegramente de la propia Junta de Castilla y León, forman parte del plan de dinamización económica de los municipios mineros que hemos prorrogado y persigue favorecer la diversificación de estas zonas tan afectadas por el cierre de las térmicas y de las minas. El programa va a sufragar una parte muy importante de los costes laborales derivados de contratar estos trabajadores desempleados, preferentemente excedentes, estos trabajadores del sector de la minería, incluyendo realización de obras y servicios de interés general y social. Tienen ustedes el detalle de la cantidad que corresponde a cada uno de los 31 municipios de las 2 provincias señaladas. 2 millones de euros al Consejo de Cámaras para el desarrollo de sus funciones de representación y apoyo al tejido empresarial de Castilla y León. Se asegura así su papel esencial en el apoyo al tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, que es base en el crecimiento económico. 900.000 euros para financiar la solución extrajudicial de conflictos laborales en Castilla y León. Es una aportación económica que es la que corresponde este año a la Fundación Serla. Incluye los costes de personal, mantenimiento, servicios profesionales y gastos de inversión necesarios para la actividad de la Fundación. Es la cantidad que garantiza el funcionamiento ordinario de la misma. 200.000 euros para la fundación del Centro Nacional del Vidrio para garantizar su actividad y funcionamiento. A través de esta institución se pretende seguir desarrollando su labor en la conservación y difusión del patrimonio industrial y artesanal del vidrio, en donde Castilla y León es una referencia. 80.000 euros para la Semana de la Moda de Ponferrada, con el fin de impulsar el sector textil y de la moda en la comarca del Bierzo. Esta iniciativa nace como una actividad de carácter estratégico para consolidar el sector, incrementar su viabilidad y fomentar el desarrollo de diseñadores y empresariales locales en la comarca del Bierzo. El evento va a contar con varias actividades, incluyendo todo lo que tiene que ver potenciar la industria de la moda, incluyendo desfiles, exposiciones, espacios de networking para profesionales del sector. En la documentación que viene a continuación ven ustedes que son las cuestiones vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente y sobre esos asuntos les detallaré, como dije anteriormente, el consejero, con lo cual pasaríamos yo tengo la documentación numerada también para que ustedes lo puedan seguir. Pasaríamos a la 26, a la página 26. 48.000 euros para celebrar un foro sobre el impulso de las tecnologías innovadoras en las infraestructuras de nuestra comunidad autónoma. Es una subvención al clúster del hábitat eficiente destinadas a financiar este foro y lo que se busca es impulsar el uso de tecnologías de la construcción más sostenibles en la política de carreteras, así como apoyar la innovación en el diseño, construcción, conservación y gestión de la red autonómica. Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de 815 hectáreas en las localidades burgalesas de Pedrosa de Tobalina, La Orden y Valjuera. Es un proceso que va a beneficiar a un centenar de propietarios, distribuyendo
en un total de 500 parcelas, lo que ahora está en 1.992. Por tanto, reducir a la cuarta parte el número de parcelas, ganando en eficacia y mejorando la competitividad del sector agrario en nuestra comunidad autónoma, se une a todos los proyectos que tenemos de infraestructuras agrarias en nuestra comunidad. 235.000 euros para la ejecución del Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario en las cantidades que pueda gestionar Urcacil. Urcacil es la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León y es la organización representativa del sector, y que con este recurso, con estos objetivos, para cumplir el plan, se favorece el cumplimiento de aquellos puntos del documento que van a ser ejecutados por esta entidad según el plan, y que, teniendo en cuenta que es la única entidad representativa del sector y en la que se integran un total de 130 empresas cooperativas. El presupuesto del plan, recordarán ustedes cuando se presentó, asciende a 23,4 millones de euros. 3 millones de euros para la lectura de mamografías dentro del programa para la detección precoz del cáncer de mama. Se trata de contratar el servicio de lectura y emisión de informes, un total de 150.000 informes estimados mediante el sistema de doble lectura de mamografías incluidas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. En 2023 fueron 122.000 las personas invitadas a participar en el programa, de las cuales 7.500 fueron mamografías sospechosas positivas, incrementando su número tras la reciente modificación de la población diana hasta los 74 años. Saben ustedes que eran 69 años, lo que teníamos hasta ahora como límite máximo para las mamografías, se eleva hasta 74 y por lo tanto se amplía el número de posibles mamografías, y la previsión para este año es 150.000, con un coste de algo más de 3 millones de euros. 1.800.000 euros para el suministro asistencial en los hospitales de Valladolid y Salamanca. Para el Hospital de Valladolid se trata de radiofármacos y para el Hospital de Salamanca de guantes de cirugía y de examen. Para Ávila, 1 millón de euros para procedimientos traumatológicos que tienen que ver con la cirugía ortopédica y traumatológica. 360.000 euros para estudios genéticos del cáncer hereditario con las universidades de Salamanca y Ávila. El importe es el mismo para cada una de las universidades, 180.000 euros, y que tiene que ver con la realización de estudios para el diagnóstico genético del cáncer hereditario. Son gastos derivados de los estudios de proyectos de investigación relativos a mutaciones de genes de predisposición al cáncer hereditario de mama, ovario y colorectal. Una inversión de 330.000 euros en el Centro de Salud del Barco, en Valladolid, para un nuevo ascensor. Se financia con fondos europeos de la nueva generación. 70.000 euros para las actividades de vigilancia del Centro Nacional de la Gripe, que tiene su sede en Valladolid. Va a financiar los gastos derivados de las actividades de vigilancia virológica y de la gripe en el conjunto de la población de Castilla y León. Como comprometió ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, hoy la Junta comunica la adjudicación de las obras de la futura residencia de Ávila por un importe de 27 millones de euros. Estamos hablando de una residencia que va a tener una capacidad para un máximo de 192 residentes. Más de 16 corresponden al centro de día, y ambos servicios, centro de día más residencias, se estructuran en 13 unidades de convivencia. De las 13 son 12 de carácter residencial y 1 centro de día. El edificio va a generar su propia energía y será plenamente accesible para todas las personas. Cada una de las cajas de convivencia pueden tener entre 12 y 16 residentes, con lo cual el nivel máximo de ocupación serían 192 y el mínimo 144 si fueran ocupados por 12 personas en cada una de las cajas de los módulos de referencia. Tienen el detalle de toda la información en la documentación. 600.000 euros para convocar subvenciones de reducción de jornada y excedencia para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en Castilla y León. Son unas ayudas que alcanzan los 1.500 euros, cuyo objetivo es paliar la disminución de los salarios de las personas que reducen o suspenden su jornada laboral por el cuidado de hijos o familiares. Se trata, en definitiva, de compensar la reducción de la jornada, los costes en los que se incurren, la reducción de ingresos, para facilitar que efectivamente se pueda compatibilizar la vida laboral y familiar y, por tanto, asegurar la equiparación laboral entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma, avanzando en la eliminación de esta brecha. 165.000 euros para 25 plazas de los centros de día de personas con discapacidad en las localidades burgalesas de Briviesca y Belorado. En total son 25 plazas
7 pertenecen a Belorado y 18 a Briviesca. Se amplía el crédito para facilitar a las universidades públicas dotarse de las infraestructuras necesarias para impartir nuevos grados de titulación universitaria. Tal y como anunció ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, lo que hacemos hoy es ampliar el crédito por un importe de 10,8 millones de euros para la inversión prevista por parte de la Consejería de Educación con las universidades públicas en infraestructuras para la instalación y el desarrollo de los nuevos grados. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo con este programa destaca el edificio Vicerrector Santiago Hidalgo en Segovia, que va a ser la sede transitoria de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid en Segovia, los grados de Medicina en las universidades de Burgos y León, que se van a implementar en el curso 26-27, el grado de Farmacia en la Universidad de Valladolid y el grado de Veterinaria en la Universidad de Salamanca. Se regula el currículo de los cursos de especialización de grado medio y de grado superior de formación profesional para adaptarlos a la normativa estatal. Se determina que la duración será con carácter general de un curso escolar en modalidad dual y que la formación que se desarrolle en el centro docente será del 65%, mientras que el 35% restante se va a realizar en los centros de trabajo. La implantación de estos planes va a comenzar en el próximo curso 25-26 y se adapta a la normativa nacional y europea en esta materia. 800.000 euros para el apoyo al alumnado con discapacidad auditiva a través de intérpretes de lengua de signos. Se trata, en definitiva, de licitar el contrato para prestar este servicio de intérpretes de lengua de signo en los centros educativos de Castilla y León de carácter público para abordar la necesidad de este alumnado. Se podrá beneficiar de este servicio los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y educación especial, así como niveles posobligatorios no universitarios escolarizados en los centros públicos de Castilla y León. En total, estamos hablando de 47 centros educativos y 72 alumnos que se van a poder beneficiar de esta traducción de intérprete de lengua de signos por un importe de 800.000 euros. Estamos aquí hablando de una distribución que la tienen ustedes en el detalle en cada una de las provincias, cuántos son los centros educativos y cuál es el alumnado que se va a poder beneficiar. 230.000 euros a las rutas del vino de Castilla y León para impulsar el turismo rural y enogastronómico de la comunidad. Son las rutas que están incluidas dentro del Club de Calidad creado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino y están a nivel nacional. Estas subvenciones están por este importe que les he señalado en las áreas y rutas que tienen ustedes en el detalle que figura en la documentación por un importe individual para cada uno de ellos de 25.555 euros. Desde el consorcio Ruta del Vino de la Arlanza hasta la Asociación Ruta del Vino de Zamora, todas las que tienen ustedes en la documentación. 72.800 euros para el programa de apertura de monumentos en Semana Santa para el año 2025. Es un acuerdo con 11 diócesis y archidiócesis de la Iglesia, titulares de templos en nuestra comunidad, para financiar el programa de apertura de monumentos en la Semana Santa este año 2025. El programa se va a desarrollar entre los días 12 y 21 de abril y tiene como objetivo facilitar el acceso gratuito de visitantes durante estas fechas vacacionales. La Junta va a subvencionar a las diócesis para que un total de 301 templos que se han puesto a disposición para este programa puedan estar abiertos, distribuidos en 241 localidades de la comunidad. En su mayoría están en el entorno rural. Lo que va a facilitar es el turismo, porque lógicamente lo que va a permitir es que muchas personas que van a hacer recorridos turísticos y también de carácter religioso y cultural en esta época de Semana Santa puedan acceder a estos centros que van a estar abiertos, al total de 241 localidades y 301 templos. La distribución por diócesis y archidiócesis es la que tienen ustedes en la documentación, hasta el total de 301. La Fundación Hispano-Brasileña va a recibir 20.000 euros para el acercamiento cultural entre las sociedades de Castilla y León y de Brasil, con el objeto de fomentar la actividad formativa, científica, cultural y también el intercambio económico con este importante país que es tan favorable para nuestra comunidad autónoma. Y sin más, y como anticipé, pues el consejero detallará el resto de los asuntos que son de su competencia. Muchas gracias, compañero portavoz. En primer lugar, voy a mencionar la aprobación
como proyecto de ley del anteproyecto de ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León. Una importante futura ley que, bueno, ha pasado por unos trámites complejos, entre otros muchos, la Comisión de Protección Ciudadana, el Consejo de Cooperación Local, el Consejo Económico Social, el Consejo Consultivo, una mesa de trabajo mixta donde estaba una representación sindical de este ámbito de profesionales, la Federación Regional de Municipios y Provincias, y que, por lo tanto, pues ha tenido un arduo trabajo para ver el texto final. Se estructura en 55 artículos, 2 disposiciones adicionales, 4 transitorias, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Entrará en vigor a los 3 meses de su publicación. El objeto del proyecto de ley, de la futura ley, es ordenar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León, establecer, en segundo lugar, unos criterios básicos de coordinación de las actuaciones de tales servicios y, en tercer lugar, regular particularidades y singularidades del régimen estatutario de su personal. Con todo ello, con la finalidad de garantizar una prestación homogénea del servicio en todo el territorio de la comunidad y teniendo siempre en cuenta, por supuesto, el respeto de la autonomía de las entidades locales, provincias y, por supuesto, los ayuntamientos, los municipios. Se regulan, en primer lugar, unos principios generales y básicos de actuación por los que ha de regirse todos los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en relación con la ciudadanía, en relación con otras administraciones y en relaciones internas. En segundo lugar, se establecen unas reglas de colaboración ciudadana con estos servicios que se traducen en una serie de obligaciones ante situaciones de emergencia. El texto legal parte de regulación que hay ya sobre estos servicios en la Ley de 4/2007, la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, que, por lo tanto, respecto a la definición del servicio, al carácter de agente de la autoridad, del personal público que trabaja en el servicio, a sus funciones que se actualizan y al personal colaborador, se mantiene la regulación, si bien, repito, actualizada. Se permite cualquier tipo de gestión directa, por tanto no indirecta, a través de empresas privadas de este servicio, bien sea directamente, asociados por convenio, por consorcio o por mancomunidad. Se delimita el ámbito de actuación fuera de su ámbito territorial, de esa provincia o de ese municipio al que pertenezca, por acuerdos de cooperación, porque han sido reclamados por el director de un plan de emergencia y, desde luego, se prevén que las entidades locales de más de 20.000 habitantes, por cercanía entre sí, pueden llegar a acuerdos para la prestación de este servicio. Desde luego, se mejora la relación con los servicios de extinción de incendios forestales, se regula la coordinación con el 112, se crea una comisión de coordinación precisamente de estos servicios y un registro de estos servicios. Respecto al personal funcionario, repito que se mantiene la actual regulación de cuerpos y categorías de la Ley de Protección Ciudadana, pero se regulan aspectos como son cuestiones de uniformidad, equipamiento, identificación profesional, categorías y promoción interna, movilidad, cuestiones de pruebas selectivas y provisión de los puestos de trabajo. Reglamentariamente se irá a la unificación de esos procesos selectivos para dar esa homogeneidad también en los requisitos de acceso y en el acceso. El sistema de acceso prima con carácter general la promoción interna per saltum o la movilidad horizontal. Para garantizar esa uniformidad, repito, habrá un desarrollo reglamentario sobre las bases e incluso podremos hacer, como hacemos con la Policía Local, realizar procesos unificados desde la Junta de Castilla y León para las entidades locales, municipios y provincias que quieran delegar esa función en la Junta de Castilla y León. Se regula la segunda actividad, se regulan los derechos y obligaciones de los integrantes y en la formación hay un apartado importante de la formación básica, del plan formativo y la colaboración de la Junta y de las entidades locales en dicha formación. Se regula también el personal colaborador, esto es importante, los llamados voluntarios de extinción de incendios y también el personal de empresas que trabajan en esta materia para la prevención de incendios, la seguridad y la vigilancia. Todo eso se regula, tiene que estar registrado, su formación, la dirección, organización, el control, la propia apariencia externa de estos servicios para evitar equívocos y respecto al personal de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas, también la colaboración que tienen que prestar al personal de servicios públicos de prevención, extinción y salvamento. En las disposiciones adicionales se hace un mandato especial para promover el acceso de las mujeres a estos servicios de prevención, extinción de incendio y salvamento. Una disposición transitoria regula algo importante que se planteaba la preocupación por parte de las entidades locales, que es el personal de naturaleza laboral que presta este servicio en algunas de laboral público, que presta en este servicio en algunas administraciones locales, que podrán seguir desempeñando a amortizar
avanzar. Se pueden valorar también sus servicios prestados a los efectos de ingresar en los procesos selectivos de personal público. También la preocupación de algunas entidades que tienen algún tipo de gestión indirecta. Se prevé la conclusión del contrato administrativo en vigor. Se da 3 años para la adecuación de los reglamentos internos por parte de las administraciones locales y después se modifican y derogan algunos aspectos de la Ley 4/2007, de esa ley nuestra de Castilla y León de protección ciudadana, en lo que no es compatible con la nueva regulación. En definitiva, una futura ley, un proyecto de ley completo, complejo, muy trabajado con todo el sector, con las propias administraciones locales a través de la FREM, y que creemos que va a dar respuesta por primera vez a esa coordinación y ordenación de estos servicios. En segundo lugar, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno una propuesta de la Consejería del proyecto de decreto porque se aprovechan los aprovechamientos forestales privados de montes que no son montes de utilidad pública. Es decir, una regulación del aprovechamiento de montes privados que es muy relevante, porque ya saben que una gran parte del territorio de Castilla y León, del territorio forestal, está en manos privadas. No tenía ninguna regulación previa, más que algunas relaciones sectoriales. Por lo tanto, aquellos montes que no son de utilidad pública están afectados por esta regulación. Una regulación en la que fundamentalmente tratamos de promover que haya una mayor productividad de estos montes no públicos y que, por lo tanto, pues pueda colaborar al enriquecimiento del territorio, al empleo en el medio rural, a la lucha contra la despoblación y a la creación de riqueza. Se acomete una flexibilización de la intervención administrativa, ya no haber solo autorizaciones administrativas previas, sino también declaraciones responsables y también incluso una serie de aprovechamientos que no estarán sujetos a regulación. Se prevé también que las solicitudes de autorización que haya que promover por parte de los particulares podrán hacerse en cualquier momento del año, se harán de forma electrónica preferentemente y, desde luego, establece un silencio negativo en caso de no contestarse. El plazo para la ejecución de estos planes de aprovechamiento es de 2 años para los aprovechamientos maderables y leñosos y de 1 año para el resto de aprovechamientos. Establece una serie de obligaciones, un régimen de vigilancia, en definitiva, un completo régimen de aprovechamiento de los montes no públicos, no gestionados, por lo tanto, por la por la Junta de Castilla y León, y que va a ser una oportunidad para reforzar el sector forestal tan importante desde el punto de vista económico y social en nuestra comunidad. En tercer lugar, también hemos aprobado el PLANCAL, el Plan de Protección Civil Antiincendios Forestales de Castilla y León. Saben que es una reforma que se comprometió en el año 22 dentro del marco del diálogo social. Tenemos actualmente un Plan de Protección Civil, un PLANCAL, que exigía una actualización desde el año 99, venía suplementado con otra serie de instrucciones auxiliares y ahora se ha hecho un cuerpo actualizado y moderno. Establece dicho plan de protección civil numerosas novedades, ¿no? El ámbito de aplicación territorial, lógicamente, es para los incendios que se produzcan en Castilla y León o lleguen a Castilla y León procedentes de otras comunidades o países vecinos, como es Portugal. Establece la estructura organizativa, los procedimientos correspondientes para hacer efectiva esa eventualidad de protección civil a la que puede llegar un incendio forestal. Se establece una serie de niveles de índices de gravedad, 0, 1, 2, también la situación general de la comunidad en materia de protección civil por incendios forestales, por acumulación de incendios, también establece una situación operativa de emergencia 0, 1, 2 y 3, se regula la coordinación con las distintas entidades territoriales para garantizar la integración y la coordinación, también la integración en el PLANCAL, que es el Plan General de Protección Civil de Castilla y León, donde se apoyan estos planes sectoriales a los efectos de todo tipo, como por ejemplo puede ser un desalojo o movilidad de ciudades, de pueblos o de entidades locales, de lugares donde haya población. Se establece también una especial preocupación por preparar a nuestros municipios para defender la parte no forestal que puede ser atacada por un incendio forestal, que son las personas y los bienes no forestales. Una colaboración con las administraciones locales que tienen determinadas obligaciones. Este plan lleva 10 anexos en la cola del mismo o añadidos al mismo, uno de los cuales es
es un anexo, el anexo 3, donde se establece cuáles son los municipios de especial riesgo ante incendios forestales desde el punto de vista de la protección civil, teniendo en cuenta que el especial riesgo no es porque tenga más o menos masas de forestales, sino por la mayor o menor cercanía de poblaciones, infraestructuras, lugares habitados a la masa que sea y que pueda, por lo tanto, transmitirse el fuego a dichos municipios. Se establece una serie de obligaciones para esos municipios, unos planes de actuación de ámbito local, de emergencia, y para todos los municipios unas guías de respuesta. Tenemos puesto en marcha un sistema informático, una aplicación, por lo tanto, con la que vamos a trabajar para el cumplimiento de estas obligaciones impuestas por este Infocal a los ayuntamientos, y tratamos de estar lo mejor preparados todos, desde la comunidad autónoma, desde las administraciones locales, para asumir los riesgos de protección civil para personas y bienes forestales y no forestales que pueda producir un incendio. Desde luego se promueve especialmente los planes de autoprotección y prevención. Esto es algo que viene exigido por la normativa europea, por el propio Sistema Nacional de Protección Civil, una ley nacional, y por nuestra propia normativa y la Directriz Básica de Protección Civil Antiincendios también del Estado. Se regulan las épocas de peligro, ya se lleva al Infocal, al nuevo Infocal, los 4 meses de época de riesgo alto, del 12 de junio al 12 de octubre, que estábamos llevando de forma efectiva, aunque el viejo Infocal, el del 99, solo preveía 3 meses, estábamos declarando un mes más, pero ahora ya viene por la norma establecido, y después regula el encuadramiento del personal voluntario, especifica los procedimientos de implantación y mantenimiento del plan y los medios y recursos específicos que están en este plan en los distintos anexos. Un documento, por lo tanto, complejo, un decreto importante, un decreto que moderniza y que da cumplimiento a uno de los acuerdos relevantes desde el punto de vista normativo del diálogo social en materia de incendios que llegamos con los sindicatos y la patronal en el año 2022. Y en cuarto lugar, se ha procedido a la declaración, a la petición al Gobierno de España de la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para las provincias de Segovia, Ávila, Valladolid y Soria. Como saben, el pasado 7 de marzo, la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León declaró una alerta por la previsión de fenómenos adversos meteorológicos, de lluvias, nevadas y posibles deshielos. La borrasca Martiño ha afectado especialmente a estas 4 provincias. En las 4 provincias se ha declarado y se ha activado el Plan de Protección Civil ante inundaciones, incluso en nivel 2, en Valladolid y en Segovia, y todo ello ha causado numerosas disfunciones, daños a estructuras y a infraestructuras públicas y privadas que, en base a una serie de informes complejos y completos y minuciosos que preparan las delegaciones territoriales, va a permitir pedir al Gobierno de España la declaración de estas zonas en aplicación de la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley del año 2015. Ya saben que la Junta de Castilla y León siempre está al lado de los ayuntamientos, al lado de los municipios, de las provincias, de las personas que sufren daños por estos eventos. Lo hicimos con la tormenta Juan, que también dio lugar a una declaración y que apoyamos nosotros, incluso económicamente en la parte que correspondía para hacer efectiva todas las inversiones y todas las indemnizaciones de daños. Y en esta ocasión, como anunció, como ha dicho el portavoz, el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate de ayer, hoy hemos acordado realizar esa petición. Y ya para terminar, pues también hemos aprobado una serie de gastos de expedientes de contratación relativos precisamente a tratamientos silvícolas preventivos de incendios y otras mejoras en el medio natural en las provincias de Ávila, para Palencia, para Valladolid y para Segovia, por en torno a 9 millones de euros, que saben que se unen a otros muchos que por decenas de millones de euros hemos ido aprobando en consejos anteriores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, consejero. Y tienen ustedes la oportunidad de hacer las preguntas que les sean oportunas. Buenos días. Sí. Portavoz, tenía 2 cuestiones. La primera es en relación a los anuncios de ayer del presidente Mañueco en las Cortes de Castilla y León. Dado que no hay presupuestos o están prorrogados, ¿cómo se van a gestionar esas partidas presupuestarias para financiar todos esos anuncios? Y luego me gustaría pedirle una valoración acerca de los aranceles del 25% a los automóviles que no se han fabricado en Estados Unidos, anunciados por el presidente Trump. Gracias. Pues en relación con el primero de los asuntos, el discurso ayer del presidente de la Junta de Castilla y León fue un discurso muy meditado, muy pensado, muy trabajado en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León, siempre con su impulso y su dirección, y también muy ligado a la capacidad de asegurar la financiación de esos proyectos y, por tanto, desde el punto de vista de las posibilidades que nos permite la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
nosotros estamos en condiciones de asegurar la financiación suficiente para los compromisos que ayer el presidente de la Junta de Castilla y León asumió para este año que queda de legislatura, que hay compromisos muy importantes en el ámbito del transporte, en el ámbito de la prestación y emergencias sanitarias, en el ámbito de la conciliación por parte de las familias de la vida laboral y familiar, de apoyo a los autónomos y de apoyo también al pequeño comercio. Y la segunda cuestión, ¿cómo nos puede afectar? Pues hay que señalar que Castilla y León es una comunidad autónoma que necesita del comercio internacional. Somos una comunidad autónoma que cuando competimos internacionalmente pues lo hacemos con éxito, porque nuestros productos están en gran parte de los países del mundo y además somos de las pocas comunidades autónomas que en España exportamos más de lo que importamos y tenemos un saldo comercial positivo. Hay que tener en cuenta que en torno al 30% de la economía de Castilla y León depende de las exportaciones y que el año pasado tuvimos un saldo comercial récord de más de 5.000 millones de euros a favor de las exportaciones de Castilla y León frente a las importaciones, que es un dato muy relevante de nuestra capacidad exportadora. Sin lugar a dudas, para nosotros Estados Unidos es un país muy importante y el sector de la automoción y del transporte lo es de forma esencial en nuestra comunidad. Calculamos que casi el 40% de las exportaciones de Castilla y León a Estados Unidos están vinculadas de una forma u otra al sector de la automoción y, por tanto, que se puedan tocar sectores que son vitales para Castilla y León nunca es positivo. Que el 40% de nuestras exportaciones a Estados Unidos tengan que ver con el sector de la automoción, pues toca de lleno un sector productivo esencial para nosotros y que se esté tocando también sectores productivos como es el vinculado a los sectores agrícolas, ganaderos o los productos agroalimentarios, pues también están afectando de forma muy importante a nuestras propias capacidades productivas. En el caso del automóvil, no solamente nos afecta desde el punto de vista de las exportaciones directas que hacemos a Estados Unidos, sino que como somos una potencia europea desde el punto de vista de la producción de suministros para la fabricación de vehículos, en definitiva de componentes, una parte de las empresas de Castilla y León lo que están haciendo es fabricar componentes para vehículos que no son fabricados en España, pero también son exportados a Estados Unidos, con lo cual nos va a afectar directamente en nuestras exportaciones como comunidad autónoma a Estados Unidos, pero nos va a afectar de forma indirecta porque una parte de nuestras ventas a terceros países fabricantes de vehículos se dirigen para fabricar vehículos en Alemania, en Francia o en Italia que son exportados a Estados Unidos y también eso se puede ver afectado. En definitiva, es un impacto notable el que se prevé como consecuencia de estos aranceles que suponen un 25% adicional en el coste, lo cual, como es natural, a muchos de estos productos les puede dejar en una situación de difícil competencia, porque todo el mundo comprende que cuando un producto se encarece un 25% frente a otros productos internos que no se encarecen, te dejan en una situación de dificultad a la hora de competir. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Hoy, como tenemos difícil para el micro, sí. Le hago una a cada uno. Sobre las medidas anunciadas ayer, planteaba que son medidas muy trabajadas, etcétera. No sé si nos puede detallar, en el caso de las medidas que afectan al transporte, la gratuidad, si nos puede detallar qué impacto económico tienen, imagino que estará en el estudio económico, qué impacto tienen y si estaban incluidas ya en el anteproyecto de presupuestos que nos presentaron o si es una medida nueva. Y al consejero de Medio Ambiente, relacionado con las peticiones de zonas catastróficas, el alcalde de Ávila, que ha sido la ciudad más afectada en esta última tanda, lo que planteó es que la zona que se ha visto más afectada ha quedado en evidencia que es una zona inundable y que está recogiendo lo que ocurrió cuando se cambió el uso de esa zona
y pasó a permitirse construir allí. Yo no sé si en esta reflexión, si usted es partidario de alguna manera de que se limite al menos la construcción de nuevos edificios en zonas que en los últimos años están quedando en evidencia que son zonas abiertamente inundables de alguna manera. Sí, comienzas casi por esta última que parece. Bueno, lógicamente la normativa y la legislación ha ido progresando en protección de distintos bienes jurídicos y entre ellas la normativa urbanística. Hoy eso no se podría hacer porque la normativa urbanística a la hora de la aprobación de los instrumentos urbanísticos, los planes generales, exigen desde hace ya muchos años unos informes exhaustivos de inundabilidad y unos informes de las confederaciones hidrográficas donde, por lo tanto, se evita que estas situaciones se produzcan. Por lo tanto, es algo que la normativa ahora mismo, desde hace ya muchos años, recoge y, por lo tanto, pues lo que está ya hecho, está hecho y lo nuevo, desde luego, no tiene esos riesgos y esos problemas. Que se sigan construyendo viviendas en zonas que abiertamente se ve que son inundables. Me refiero también para prevenir situaciones como las que se han vivido en Valencia. Sí, lógicamente eso se contempla en la tramitación administrativa de las licencias oportunas y donde tiene que haber una serie de informes sectoriales y ahí pues tendrá esa consideración de inundable el expediente correspondiente para tener o no tener el plácet a esa construcción, a esa obra, a esa infraestructura o a esa instalación. En relación con el tema que también usted preguntaba respecto al transporte, saben ustedes que las competencias de la Junta de Castilla y León, los programas, las actividades que desarrollamos en materia de transporte por carretera son básicamente tres, si hablamos de transporte por carretera de viajeros: el transporte metropolitano, el transporte interurbano y el transporte rural. Lo que hacemos nosotros es un paso más en esa política que tenemos de apoyo al transporte en nuestra comunidad autónoma, de igualdad de oportunidades entre el mundo rural y urbano, de reducción de las emisiones de CO2 y de apoyar a las familias. Ya lo hicimos con el transporte rural, donde pusimos en marcha un instrumento que era pionero en el ámbito europeo, que es el transporte a la demanda, y donde el transporte rural ya es gratuito en Castilla y León, todo lo que es el transporte rural o transporte a la demanda. Baste con decir que cada año en Castilla y León estamos hablando de 1.800 rutas y 250.000 usuarios de este bono rural que ya es gratuito en el 100%. Damos un paso más ahora, que es en el transporte interurbano y el transporte metropolitano. En el transporte interurbano, el total de rutas que se van a beneficiar de esta medida asciende a 2.632 rutas en nuestra comunidad autónoma, en un total de 235 concesiones de transporte que son gestionados por la Junta de Castilla y León, y el transporte metropolitano, que también será gratuito, va a permitir las conexiones de las capitales con el Alfoz cuando esté establecido este ámbito de cada zona de Alfoz como transporte metropolitano. Esto va a permitir obtener este bono gratuito para todo el transporte, competencia de la Junta de Castilla y León, el transporte de carreteras de pasajeros. Y, lógicamente, como también anunció ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de personas empadronadas en nuestra comunidad autónoma. La idea es trabajar ya este año para desarrollarlo y tenerlo en marcha durante este ejercicio 2025. El mayor impacto presupuestario se va a producir ya a final de este año y, lógicamente, a partir del año que viene ya completo, porque la idea es que entre en vigor durante este año 2025. El mayor impacto presupuestario va a ser en el año 2026, como les digo, porque va a ser un año completo. La parte final del año 2025 se va a ver afectada y, lógicamente, en función de las capacidades que nos otorga la Ley de Hacienda a la Junta de Castilla y León, vamos a ser capaces de abordar la financiación de esta iniciativa, que, como les digo, está muy estudiada y muy analizada. Pues, lógicamente, su cuantificación va a depender del momento concreto donde podamos ponerlo en marcha para este año 2025. Daremos más información de detalle, lógicamente. Por ejemplo, en un mes concreto han echado cuentas de cuánto puede costar en un mes concreto, en caso de que se ponga en noviembre o en diciembre de este año. ¿Han echado cuentas de lo que puede costar en un mes el financiar ese transporte? Sí, naturalmente es una medida muy analizada, muy estudiada. Lo que haremos nosotros, lógicamente, es una información específica sobre este asunto concreto con el detalle
que merece y la precisión de los momentos, las circunstancias, cómo obtener esta tarjeta, cómo acceder a la misma a través de una APP concreta, y de esta información les daremos a medida que, lógicamente, la vayamos disponiendo para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar, como es nuestra idea. Ya que tengo el micrófono, aprovecho. ¿Qué cantidad va a dedicar la Junta de Castilla y León a la fiesta de Castilla y León, la fiesta de Villalar? Y si se va a hacer cargo de toda la seguridad que ha dejado de financiar la Fundación Castilla y León. Nosotros, lógicamente, estamos abiertos a colaborar y a escuchar al Ayuntamiento, sus necesidades. En una primera demanda, lo que planteó el alcalde al consejero de la Presidencia es una serie de apoyos vinculados a la organización de conciertos, a financiar algún concierto específico, y creo que ya se confirmó una cantidad de 70.000 euros. Ahora parece que existe alguna dificultad adicional en algunos costes, y nosotros estamos dispuestos a hacer una aportación económica, escuchando al alcalde, sabiendo cuáles son sus necesidades y estableciendo una aportación que pueda permitir, pues, asegurar la celebración de esas actividades en esa localidad. Hola, buenos días. Respecto a la oferta de pactos que lanzó ayer el presidente de la Junta a los grupos de la oposición, no sé si tienen más o menos cuándo pueden ser, llega la Semana Santa, y también qué expectativas tienen después de escuchar allá a los grupos de la oposición. Gracias. Pues vamos a escuchar también a los grupos de la oposición cuál es su disposición. La del presidente de la Junta de Castilla y León la manifestó ayer. Es una disposición de mano tendida de escuchar a todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, y de hablar de los temas que creo que hoy interesan al conjunto de los ciudadanos, que tiene que ver con la financiación autonómica, que tiene que ver con el corredor atlántico y las infraestructuras, que tiene que ver con la prestación del servicio sanitario y la disposición de profesionales sanitarios en cantidad suficiente, con la tramitación de algunas leyes que están tramitándose en las Cortes de Castilla y León, y muy específicamente la ley contra la violencia de género, o incluso hablar del presupuesto, como ayer planteó el propio presidente de la Junta de Castilla y León. Nuestra disposición es positiva. La disposición del resto de los grupos quizá sea más adecuado que sean ellos los que la manifiesten. Pues por nuestra parte sería fijar las fechas cuanto antes. Naturalmente, desde el punto de vista de las respectivas agendas, habrá que procurar cuadrarlas, ver las fechas que venga bien a la propia Junta de Castilla y León, pero también, como es natural, la que viniera bien a los grupos políticos. Vamos a escuchar también qué fechas son las que ellos proponen, las que estiman adecuadas, los momentos también que ellos tienen, porque algunos de ellos pues también tienen unas circunstancias internas que no ignoramos, y también es bueno, a la hora de fijar una fecha, escuchar la disposición, la agenda de aquellos con los que te vas a reunir. Hola, sí, buenos días. Sobre Buenos días. otro de los anuncios que escuchamos ayer, ese bono para actividades extraescolares, no sé si nos puede dar más detalles, cómo se va a gestionar, si habrá más requisitos más allá de la edad de los menores, y si se va a conceder a todas las familias que lo soliciten, o hay una partida presupuestaria fijada y podría ampliarse si se quedan familias fuera. Gracias. Sí, justo en la pregunta de su anterior compañera y compañero, decía que lo que se hace en relación con la gratuidad del transporte es dar continuidad al proceso que venimos haciendo de Castilla y León como una comunidad de referencia en esta materia. Y esto es lo que hacemos también en este ámbito. Ya hemos dado pasos muy importantes en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar. Un elemento fundamental que se puso en marcha es el denominado bono concilia. Este bono concilia, recordarán ustedes que es una ayuda de 750 euros para las familias donde ambos progenitores trabajan, y cuando el niño tenga de 0 a 3 años son 750 euros cada año para las actividades propias de la conciliación, porque evidentemente genera una serie de gastos. ¿Qué hemos visto nosotros como paso añadido a completar? Que a partir de estos 3 primeros años, donde es cierto que el coste es mucho mayor, donde seguramente pues hay que realizar algunos gastos complementarios como consecuencia de esos 3 años y las necesidades que pueda tener ese niño o esa niña, independientemente de que ya hemos puesto en marcha en Castilla y León la educación gratuita de 0 a 3 años y el coste se ha abaratado mucho, pero vemos que a partir de los 4 años pues hay una serie de gastos por parte de las familias que a veces dificulta esta conciliación, y que hay unas actividades vinculadas a la conciliación que pueden desarrollar para niños entre 4 y 12 años, que puede ser necesario este apoyo económico, y es lo que se plantea, una convocatoria de ayudas
como continuación del bono Concilia, para las familias que tienen niños entre 4 y 12 años, de 200 euros por cada hijo, no para la familia en su conjunto, sino para cada hijo que tiene la familia, vinculado a realizar actividades deportivas, culturales, de ocio, formativas, etcétera, etcétera, que tengan que ver, lógicamente, con este ámbito propio de la conciliación. Las condiciones de acceso van a ser similares a las del bono Concilia y, en definitiva, estamos hablando de familias donde los dos progenitores trabajan, donde exista al menos un niño que esté entre esos 4 y 12 años. No va a haber nivel de renta porque se trata de apoyar la conciliación laboral y se trata de extender esta ayuda a todas las familias que lo puedan solicitar y que cumplan estas condiciones, igual que el bono Concilia. Tenemos una experiencia muy buena de la cantidad de personas tan importante que están pidiendo este bono Concilia, entre estos 0 y 3 años, pero también veíamos esta necesidad de familias cuando el niño pasa de 3 y 4 años, que seguramente sus necesidades desde el punto de vista de la conciliación pues puedan ser quizá algo menores, pero no desaparecen. Y en este afán de seguir siendo referencia dentro de España en políticas de conciliación es por lo que se pone en marcha esta iniciativa, que no existe en ninguna otra comunidad autónoma de España y que va a existir por fin en Castilla y León. Cuando tengamos la convocatoria preparada, también daremos información de su contenido para que se pueda solicitar y para que se pueda acceder a la misma. Buenos días. Buenos días. Volviendo al anuncio del transporte, ha cuantificado en 250.000 los usuarios beneficiados del bono rural, que ya está en marcha. No sé si tienen cuantificado cuál puede ser el impacto en miles de personas en el metropolitano y en el interurbano. Gracias. Sí. Bueno, la experiencia nuestra lo que nos dice es que, lógicamente, cuando este tipo de actividades se convierten en gratuitas, el número de usuarios aumenta. Y, por tanto, hoy de lo que estamos hablando es de número de rutas y de concesiones administrativas para la gestión del transporte. Y somos conscientes de que va a aumentar el número de usuarios, lógicamente, como consecuencia de esta gratuidad. También es la finalidad. Y también tenemos claro, lógicamente, los objetivos que se buscan, que no solamente es beneficiar al transporte, con lo que supone de reducción de emisiones de CO2 y de comunicación en una comunidad tan extensa, sino que es una política que tiene que ver con el mundo rural, es una política que tiene que ver con el apoyo a la familia y es una política que tiene que ver con los colectivos y personas que tienen más dificultades para el transporte, que en muchos casos lo necesitan pues para ir a trabajar, para ir a estudiar y se puedan beneficiar. La nuestra es una comunidad que es la más extensa de España, la que tiene más dispersión territorial, la que tiene más municipios, y, lógicamente, este tipo de políticas son muy importantes para nosotros y por eso es por lo que los ponemos en marcha. Sí, sobre la ronda de conversaciones, específicamente sobre presupuestos, me gustaría que comentara si el gesto de ayer del presidente de hacer una bola de papel con las propuestas que le planteó Vox es un indicativo de que no sé si van a ir un poco regular. Bueno, lo que pasó ayer es un indicativo de que la Junta de Castilla y León no acepta ni imposiciones, ni amenazas, ni chantajes. Yo creo que hay que ponerlo lo que pasó ayer en el contexto de lo que estamos hablando, donde un portavoz parlamentario deja unas exigencias para aprobar el presupuesto encima de la mesa que han sido redactadas en otro lugar y, además de esas exigencias, se dice que si no se aceptan en ese momento, el precio va a ir subiendo. Ustedes fueron presentes de lo que ahí pasaba, ¿no? Donde un portavoz parlamentario dijo: estas son las exigencias para aprobar el presupuesto y si no se aceptan en el día de hoy va a haber una inflación, el precio va a ir subiendo, la cantidad a pagar como precio político va a ser mayor. Y la Junta de Castilla y León no acepta imposiciones, no acepta chantajes, no acepta amenazas, y esto es lo que pudimos ver ayer. Pero, sin embargo, tenemos mano tendida, que esta es muy importante, porque igual que el presidente dijo que él no aceptaba imposiciones, chantajes o amenazas, también dijo que él tiene la mano tendida para reunirse con todos los grupos parlamentarios y para llegar a acuerdos que sean positivos para Castilla y León, pensando siempre en los intereses de Castilla y León. Si se trata de hablar de Castilla y León, de los intereses de Castilla y León, nos van a tener siempre con la puerta abierta. Si se trata de dejarnos encima de la mesa un documento redactado en otro sitio, como imposición para firmarlo,
y con la amenaza de que no se firma en ese momento el precio va a ir subiendo. Con nosotros no valen ni las imposiciones, ni los chantajes y las amenazas. Con nosotros vale el diálogo, el acuerdo y el interés general de Castilla y León. Pactar no es imponer. Nosotros estamos dispuestos a pactar, pero no estamos dispuestos a que se nos imponga, a que se nos amenace. Castilla y León no lo va a aceptar. Una cosa más. Sí, pero desde el Partido Popular su presidente les está indicando el camino, que es el que ha tomado el presidente de la Comunidad Valenciana, que es aceptar esas mismas propuestas que ya las han firmado. En beneficio, ha dicho, de los ciudadanos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que no tienen presupuestos, que es el caso de esta. Nuestro camino es el diálogo y el acuerdo y, por tanto, siempre buscar puntos de encuentro y siempre buscar el interés de Castilla y León. Si a nosotros se viene por la vía de intentar dialogar, acordar, intercambiar opiniones, ver qué interesa a Castilla y León y no renunciar nunca nosotros a aquello que pensamos que son los intereses generales de Castilla y León, con nosotros siempre se va a contar. Si de lo que se trata es ponernos encima de la mesa un documento redactado en otro sitio, en forma de imposición, con la amenaza de que si no se acepta ese precio en ese momento, el precio va a subir, con nosotros no se va a contar. Se han equivocado porque con la Junta de Castilla y León no valen las amenazas, las imposiciones ni los chantajes. Bueno, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Les ha llamado a ustedes Feijóo para decir que pacten con Vox los presupuestos de Castilla y León? ¿Sí o no? Feijóo, ya saben ustedes que es una persona muy respetuosa de las capacidades que tienen los presidentes autonómicos y además sabe perfectamente que con Alfonso Fernández Mañueco el interés que vale siempre es el interés de Castilla y León, con lo cual se juntan las dos cosas. Una persona como es Alfonso Fernández Mañueco, que nunca aceptaría una imposición y que afectara a Castilla y León, y una persona como es Alberto Núñez Feijóo, que nunca exigiría a un presidente autonómico una imposición, porque él es siempre muy respetuoso con los presidentes autonómicos. Él ha sido presidente autonómico y él, cuando lo fue, exigía respeto y, lógicamente, eso es lo que ofrece a los demás, el respeto a cada uno de esos presidentes autonómicos, cada una de esas comunidades autónomas. Creo que ahora sí podemos abrir ese turno con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Soria, con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Adelante, Encarna. Hola, buenos días. Hoy tengo 3 preguntas y empiezo. Empiece. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, sí. Vale. El alcalde de Soria ha visibilizado su malestar con los últimos movimientos de la Junta, en los que parece desligarse del compromiso de incluir a Valcorba en la red Ciló. Mi pregunta es, si se considera que este polígono no dispone de las condiciones más idóneas, ¿por qué no se busca otro en la provincia que sí cumpla con los requisitos para quien pueda incorporarse a la red y Soria no sea la única provincia que no esté presente? En segundo lugar, quería saber cuáles son las intenciones reales con el Hospital Virgen del Mirón, porque tengo la sensación de que últimamente, siempre que se refieren a él, cualquier representante de la Junta, aseguran que seguirá siendo parte del complejo asistencial universitario y que se complementará su cartera de servicios. No sé si nos pueden concretar algo más de esta cartera de servicios, porque aquí en Soria, se ha criticado desde diversos ámbitos que la intención es dejarlo morir. Y para acabar, he visto que la Junta reserva 10,8 millones para ampliar las infraestructuras universitarias, pero no aparece el dinero que se necesita para el polideportivo del campus de Soria. ¿Se ha descartado esta inversión? Muchas gracias. Pues las 3 cuestiones que usted plantea. La primera tiene que ver con la solicitud de la incorporación de Valcorba a la red Ciló. Saben ustedes que la red Ciló tiene para la incorporación una serie de requisitos, pero sobre todo la valoración está hecha por expertos independientes y la propia red Ciló no es como tal una red propia, única y exclusiva de la Junta de Castilla y León. Hay una participación privada relevante y, por tanto, lo que tiene que hacerse es justificar ante estas entidades independientes el cumplimiento de los requisitos. No quiere decirse en modo alguno que no se vaya a aceptar, pero naturalmente que la red lo que hace es pedir la justificación
de la normativa exigida a la hora de su inclusión en esta red, y a eso estamos abiertos. Nuestra idea, ¿cuál es? Facilitar lo más posible la consecución de este objetivo, naturalmente cumpliendo las condiciones y cumpliendo los trámites que desde el punto de vista técnico se le puedan exigir por las autoridades independientes que han establecido la inclusión de cada uno de los polígonos dentro de la red CILOG. Por tanto, con nosotros se cuenta a favor y, naturalmente, lo que hace falta ahora es complementar la documentación que se exige por parte de esta propia red CILOG. Lo segundo, nuestra posición con Virgen del Mirón, con el Hospital Virgen del Mirón, pues es una posición de mantener lo que tenemos y potenciarlo, y darle uso y ser plenamente compatible y coherente con los recursos que ya disponemos y que van a ser mejores todavía en el Hospital de Santa Bárbara. Recordarán ustedes que ayer mismo el presidente de la Junta de Castilla y León, al hablar de la radioterapia, significó que la que se va a ubicar en radioterapia va a ser una referencia en el ámbito nacional. Y desde ese punto de vista, lógicamente, a medida que el Hospital de Santa Bárbara crece y asume, lógicamente, un reto muy importante al servicio de la sanidad de Castilla y León, pues también estamos buscando un encaje para el Hospital Virgen del Mirón, que pasa necesariamente por mantener sus actividades y por potenciarlo e incorporarlo, lógicamente, con carácter general a lo que es el programa hospitalario de nuestra comunidad autónoma. Y lo último, pues naturalmente las ayudas que nosotros damos a las universidades son al ritmo que las universidades dentro de su autonomía pueden ir ejecutando. En el momento que la que usted refiere relativa al polideportivo, donde la Junta de Castilla y León también ha manifestado su compromiso, pues esté en condiciones de poderse poner las cantidades correspondientes en la universidad, naturalmente que lo haremos y trabajaremos conjuntamente en esa dirección. Pues ahora nos acercamos hasta León. Carlos Domínguez, de León, cuando quieras. Sí, Carlos. Carlos, tienes que... Sí, estás muteado. Eso es. Sí. Ahora creo que se me escuche bien. Muy buenos días. Tenía, bueno, de actualidad, 3 preguntas en concreto que dirigir al consejero de Medio Ambiente. Por actualidad, insisto, al haberse aprobado en el Congreso la petición de desprotección de la especie de lobo ibérico. Por un lado, yo querría saber cuál es el plazo que la consejería, el consejero, maneja, el plazo temporal por el cual se pueda recuperar la posibilidad de volver a cazar esta especie en las 5 provincias del norte del río Duero, y si ven factible y también qué plazo podrían considerar razonable que se pueda incluso conseguir la ampliación a la posibilidad de caza en las 4 provincias del sur de la comunidad. Lo digo porque, bueno, como creo que sabe, el censo mayoritariamente, de manera abrumadora, ha crecido, sobre todo el último censo actualizado en esas 4 provincias del sur, puesto que en la media de las provincias del norte apenas se incrementó en el 3% en estos últimos 12 años que han transcurrido entre el primer censo que se había elaborado y el último que se ha realizado. Y también sobre el lobo, yo quería transmitirle una pregunta que ya le había hecho en los mismos términos al portavoz la semana pasada, pero bueno, pues quería también conocer su valoración respecto a las cifras oficiales de la propia consejería, que nosotros les habíamos reclamado y publicamos en la provincia de León. En los últimos 8 años, hasta el año 2020, se contabilizaba un censo de 433 lobos ibéricos, insisto, en la provincia de León. La Junta de Castilla y León en esos 8 años autorizó, de los 433 ejemplares, cazar 359. Y de todos esos autorizados, finalmente fueron cazados, fueron abatidos, murieron 189 ejemplares. Es decir, una media viene a ser una media entre 23, 25 lobos cada año, y solo en la provincia de León. Repito. Le preguntaba la semana pasada y le transmito de nuevo a usted la pregunta. ¿Cree que eso es lo que han venido argumentando desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que sería un régimen equilibrado de mantenimiento del número de ejemplares para que no se produzcan tan graves daños como parecen producirse en el ganado? Son cifras que son equilibradas y a las que aspiran, por cierto, a recuperar cuando se pueda volver a considerar especie cinegética el lobo. Y por último, quería saber los motivos por los cuales, habiendo posibilidad hasta ahora, aunque el lobo estuviera en el ESPRE, de que se produjeran extracciones, vamos a llamarlas así, es decir,
cazas no deportivas de algunos ejemplares en algunos puntos donde existiera un verdadero conflicto y se pudiera demostrar ganadero, pues se podían poner en marcha procedimientos, solicitar autorizaciones al Ministerio para sí cazar algunos ejemplares. En estos 3 años de inclusión en el ESPRE, tengo entendido, no sé si me equivoco, que no se ha producido, la Administración no ha autorizado abatir ningún lobo, a pesar de la situación grave que dicen existía. Quería saber cuál ha sido el motivo por el cual, pudiéndose emplear esta opción, la Administración ha decidido no actuar. Y para el consejero, portavoz, quería simplemente una duda a propósito de la aprobación de dinero para contrataciones dentro del Plan de Dinamización de Municipios Mineros. Tengo la duda de cómo se encuentra este plan que expiraba en el año 2020. Sé que nos han informado sucesivamente en varios años de prórrogas. No sé si se encuentra todavía, por lo tanto, prorrogado en el año 2025 y qué plan barajan, si es así, para poner en marcha un nuevo plan más actualizado. Gracias. Pues si acaso comienzo yo por lo último, mientras además el consejero, como ha recibido más preguntas, por si quiere. Este plan se prorrogó y se prorrogó a iniciativa de las entidades que forman parte de la comisión de seguimiento, que saben ustedes que están ahí los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras, la Organización Empresarial de Castilla y León y fundamentalmente representado por las provincias de León y de Palencia. Están representadas también las entidades locales, las 2 diputaciones provinciales y varios ayuntamientos, y está representado también, como es natural, los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Todos ellos estaban conforme y por unanimidad aprobaron su prórroga, con lo cual manifestaban también a la vez su satisfacción por el funcionamiento en el pasado, porque están pidiendo que este plan tenga continuidad también para el año 2025 y se une en el tiempo con otros planes que tenemos en marcha, como los vinculados a los fondos de transición justa. Es verdad que esta iniciativa concreta, y ya por darle el detalle, que se desarrolló en un momento en el que había un importante desempleo vinculado a la minería, hoy cada día son menores el número de trabajadores que quedan en el paro vinculado a la minería por el tiempo que ha pasado, porque algunos de ellos han podido prejubilar, porque otros pues, han encontrado otro empleo, por circunstancias de distinta naturaleza, y por eso lo que hemos hecho ya desde hace algún tiempo es ampliar la posibilidad de que dentro de los contratos no sea obligatorio que sean personas que hayan estado vinculados a la minería. Se fue ampliando para que personas vinculadas a la minería 2 años, los últimos 7 años posteriormente, también vinculados a las térmicas, a las empresas auxiliares, y luego dentro de esas posibilidades han abierto a otras personas vinculadas al territorio que pudieran ser contratadas, con lo cual hemos venido flexibilizando mucho las medidas, porque sabemos que si solo se suscribe a personas que estaban vinculadas a la actividad minera, hoy en día en el desempleo quedan ya cada día menos de ellas respecto de las que hubo cuando hace 3 o 4 años el Gobierno de España ya decidió el cierre definitivo de todas las minas y las térmicas. Bueno, pues respecto a las preguntas a mí planteadas, son complejas y voy a tratar de contestarlas de la forma más clara y más sintética posible. El objetivo de la Junta con el lobo nunca fue cazar deportivamente el lobo. De hecho, cuando gestionábamos la especie antes del año 21, en que el Gobierno de España lo impidió a todas las comunidades autónomas, no era una especie cinegética ordinaria. Las especies cinegéticas las determinan los cotos de caza en un plan cinegético que aprueba la Junta. El lobo no era así. Era un plan de aprovechamiento y de conservación que hacía la Junta de oficio. Y, por tanto, el objetivo no era ni nunca podrá ser la caza deportiva, sino el control para evitar los daños excesivos a la ganadería de Castilla y León. Por lo tanto, ese es el objetivo, regular los supuestos en que en comarcas había un excesivo número de daños por una excesiva población de lobos que afectaba de forma grave a la ganadería, buscar ese equilibrio haciendo control de especie. Y siempre, previamente, con las medidas preventivas necesarias. Solo cuando esas medidas preventivas no tenían eficacia es cuando se iban a las actividades de control, que en una gestión por la comunidad autónoma puede gestionarse y puede controlarse vía caza o vía por personal público. Eso es lo que el principio que rige todo esto.
Usted decía que el lobo ha sido desprotegido. No, el lobo sigue protegido en el norte de Castilla y León. Sigue simplemente protegido. Lo que había determinado Europa en la Directiva Hábitats en el 92, que había establecido al norte una simple protección, porque consideraba que era lo adecuado atendiendo las poblaciones del lobo. Fue el Gobierno de España en el año 21 el que fue a más, sin ninguna justificación técnica, científica ni de conservación, el que estableció la estricta protección y dio lugar a lo que ya sabe que es un incremento del 47% de los ataques, un incremento del 40% de los daños, 6.000 cabezas de ganado muertas el año pasado por el lobo. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos ahora? Primero, el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales de España han determinado que al norte del Río Duero vuelva a la especie gestionable que era, por tanto es una decisión soberana de la soberanía popular, y nosotros ahora lo que tenemos que esperar es primero a que haya un nuevo informe sexenal de estado de conservación del lobo que el Gobierno de España en el año 19 mandó a Europa diciendo que estaba en estado de conservación desfavorable y que tiene mucha relación con lo que me preguntaba después. Y ahora en el año 25 el Gobierno de España tiene que mandar un nuevo informe sexenal a Europa, a la Comisión Europea, diciendo cómo está el estado de conservación del lobo, que se nutre de nuestros censos que ya hemos elaborado, que supone un crecimiento por parte de todas las comunidades autónomas en número de ejemplares y en extensión territorial y que, por tanto, no parece que pueda tener otro contenido ese informe sexenal nuevo que el de estado de conservación favorable. Y además, en la reforma que se llevó a cabo en el Congreso la semana pasada, se establece que ese informe tiene que estar aprobado por la conferencia sectorial donde estamos las comunidades autónomas y, por tanto, tenemos mucho que decir sobre cuál es el estado de conservación. Esa es la situación y hasta que ese nuevo estado de conservación no esté determinado en ese informe sexenal va a ser difícil hacer cualquier movimiento respecto a la gestión del lobo a pesar de la decisión tomada por el Congreso la pasada semana y por tanto iremos trabajando en los distintos instrumentos administrativos a reserva de que se produzca esa decisión de estado de conservación. Esa decisión, y contesto con esto a la última pregunta, es la que ha impedido los controles. Los controles durante este tiempo que hemos pasado, donde ese túnel oscuro para los ganaderos de Castilla y León, no se pudieron hacer controles no porque la Administración no los gestionara, porque no se podían hacer, porque como el Gobierno de España había informado a Europa que estaba en un estado de conservación desfavorable, que no era cierto, como ha demostrado los censos, eso impedía, en la normativa que impuso el Gobierno de España en el año 21, impedía de hecho y de derecho hacer controles de población. Por tanto, no fue por decisión de la Junta, sino fue por decisión del Gobierno, que impidió la gestión e impidió hacer absolutamente los controles, aquí en Cantabria, en Asturias y en todas las comunidades autónomas. Terminamos aquí, gracias. Es que se me ha quedado pendiente el detalle de los presupuestos, de si esta medida del transporte estaba o no en el anteproyecto que nos presentaron. Esta medida se puede financiar con las cantidades que estamos administrando para este año 2025 y, lógicamente, dentro de la normativa que tenemos, pues aseguramos que se va a poder desarrollar y, lógicamente, en ese contexto lo presentaremos con detalle. Gracias. Gracias.